En este video número 60 tenemos un invitado especial y un tema muy importante que es relacionado con el plan petrolero de la Venezuela democrática. Todo esto estaría enmarcado dentro de mi misión en los actuales momentos, que es de compartir conocimientos, experiencias en esta etapa de mi vida, que es la etapa del retiro profesional, para dedicarme a tener ese contacto con nuestros seguidores, especialmente aquellos que están interesados en la industria petrolera. Por ello es que en este canal, y que al cual les invito anticipadamente a que se suscriban, porque tendrán la oportunidad de ver mucho material relacionado con aspectos técnicos de la industria petrolera, aspectos gerenciales y como este que estamos viendo hoy, que es de política petrolera. En tal sentido, hoy en este video número 60 tenemos a un invitado de primer orden en nuestras conversaciones que hemos tenido. Se trata del ingeniero Rafael Gallegos. Rafael es ingeniero de petróleo, es contemporáneo conmigo en nuestros estudios en la Universidad Central. Se graduó, igual que este servidor, en la Universidad Central, en la Escuela de Ingeniería de Petróleo en el año 1979. Realizó también estudios de maestría en finanzas y su carrera profesional la realizó en Corpoven como ingeniero de operaciones de yacimiento, de planificación, tanto en los distritos de Anaco, Maracaibo, Barinas, en Apure y en Caracas. Fue consultor en esta especialidad petrolera y líder de PDVSA Exploración y Producción, y sus últimas responsabilidades fueron coordinar la responsabilidad social de la empresa. Ha sido facilitador de más de 500 cursos de petróleo y gerencia y profesor invitado del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Venezuela, conocido como IESA, también de la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Metropolitana, y coordinador del Diplomado de Petróleo y otras formas de energía en la UCB. Actualmente es consultor gerencial y columnista del diario El Nacional, y lleva una excelente labor de divulgación petrolera en el blog Petróleo Sin Reservas, así como en otras páginas de internet. Ha publicado los libros Petróleo y Gas, el caso Venezuela, y Constructores y Destructores de un País, desde Cipriano Castro a Nicolás Maduro, ambos escritos en coautoría con el ingeniero Eddie Ramírez. Es miembro del equipo coordinador de gente de petróleo. Entonces, bienvenido, Rafael. Yo me declaro un seguidor y lector de tus artículos en tu blog de Petróleo Sin Reservas, y a los últimos coinciden con el tema que vamos a ver hoy, que es acerca del plan de recuperación de la industria petrolera en los nuevos tiempos de democracia. Adelante, Rafael. Bueno, en primer lugar, bueno, buenas tardes y muchas gracias, Julián, por darme la oportunidad de interactuar en este YouTube que ya lleva 60, que se dice fácil, 60 ediciones. Y bueno, muchísimo éxito y continúen y bueno, seguiremos suscritos a esto. Eh, el tema es muy importante porque una de las cuestiones que tiene que hacerse en Venezuela es repensar a Venezuela, y para repensar a Venezuela hay que repensar el petróleo. El petróleo es el gran motor de la industria. El otro día me preguntaron que si qué haría yo con una plata, si la meto en PDVSA o la meto en turismo. Yo digo, no, la meto en PDVSA porque PDVSA va a producir más dinero a la larga, y igualmente la educación es importante, pero el motor es lo que de verdad va a dar los ingresos para poder arrancar el país, seguramente va a ser la industria petrolera, pues.
todos sabemos que la industria petrolera hoy en día está muy decaída. Pues yo tengo una cifra así por encimita que estamos al 30% de la capacidad operativa, es decir, se perdía el 70% y al 10% si acaso de la capacidad gerencial. Pero o sea, PDVSA se ha venido muy abajo. Las cifras sí son muy conocidas, de 3,5 millones de barriles hace 25 años. Estamos en 1 millón de barriles apurados, porque ellos dicen 1 millón y los PEP dice 800 y pico y estamos, bueno, el gas se produce, creo que unos 4.000, 3.000 millones de pies cúbicos de gas, de los cuales se botan más de 1.000 allá en Oriente, y sabemos el problema que hay con la gasolina, y las refinerías están, la cifra que hay de las refinerías es que procesan 250.000 barriles diarios, cuando nuestra capacidad es de 1.800.000 barriles, 1.300.000 barriles diarios, más lo que debería ser cítrico, deberíamos estar en 3 millones de capacidad. Es decir, Venezuela ha decaído muchísimo en la industria y hay que recuperar la industria petrolera. La cuestión es cómo se recupera la industria petrolera. Hay varias concepciones y eh, yo pienso que lo que uno puede resumir hay tres concepciones. Una que dice, vamos a recuperar PDVSA. Otra que dice, vamos a hacer una cuestión mixta entre PDVSA y industria privada. Y otra que dice, vamos a la privatización, a la privatización total. Sin entrar en detalles respecto a eso, lo que sí puedo advertir es que en las tres se requiere capital privado. Ni siquiera los que piensan recuperar PDVSA manteniéndola piensan que se puede hacer sin capital privado. Inclusive el mismo gobierno, bueno, está haciendo lo que sea para incorporar capital privado. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros no debemos tener una miopía petrolera, que a veces nos podemos discutir que si el gobierno llegó a 1 millón o no llegó a 1 millón, no. Estamos siendo el país de las oportunidades perdidas. Nosotros, de acuerdo a nuestro nivel de reserva, deberíamos estar en unos 4 millones de barriles, deberíamos estar produciendo unos 10.000 millones de pies cúbicos diarios de gas, deberíamos tener una refinería full, es decir, una refinería con 1 millón y pico de barriles diarios de procesamiento y con unos 300.000 barriles o 400.000 barriles de gasolina que pudiéramos exportar en vez de estar haciendo cola, y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquello que llaman seguridad energética. Venezuela debería tener seguridad energética. ¿Qué es seguridad energética? Que cuando prendamos el switch sale la luz, que cuando movamos la cocina de gas sale la candela, que cuando abrimos el grifo sale agua, que cuando vamos a echar gasolina hay gasolina o gasoil o gas, todas esas cosas, pues eso lo hemos perdido y eso hay que recuperarlo. Y no solamente eso, sino que hablamos de energía y hablamos de la electricidad también. La electricidad se recupera paralelamente con la industria petrolera. Esta PDVSA que tenemos, que está sumamente disminuida, requiere realmente una nueva concepción de lo que es la industria petrolera. Una nueva concepción que, en primer lugar, algunos dicen recuperar PDVSA. No, PDVSA es irrecuperable. Es irrecuperable por lo siguiente. Venimos de la nacionalización petrolera que fue muy exitosa. Eso no se puede dudar. La nacionalización petrolera, nada más el hecho de las áreas nuevas de Monagas, las áreas nuevas de Apure, las reservas que subieron creo que hasta 100.000, de 20.000 a como 80, 100.000 millones de barriles en su momento. Pues también el CIED, el INTEBEP, la cuestión del gas, demasiado la internacionalización que puso el petróleo de la vaca a la boca, pues llevó prácticamente el petróleo desde los pozos hasta los mejores, hasta los tanques de gasolina de los primeros consumidores del mundo. Es decir, y también el cambio de patrón de refinación que hizo que produjéramos más de 100.000 barriles diarios de gasolina adicionales procesando el mismo petróleo, modernizando la refinería. O sea, los éxitos fueron sumamente grandes. Y luego se hizo la apertura petrolera, pues que en exploración, exploramos en 2 años lo que hubiera tardado 20 y prácticamente sin gastar algo que hubiera costado miles de millones de dólares. Se hicieron aquellos, perdón, la faja, se levantó la faja. Es decir, realmente la nacionalización tuvo unos logros espectaculares que no se pueden negar. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos una PDVSA que no es que esté dañada, porque si fuera dañada se podría reparar. ¿Cómo fue la nacionalización? Una industria petrolera que estaba manejada en buena parte por venezolanos, simplemente se cambió el piloto y con medida que hay que reconocerle que a los Andrés Pérez dando politización y a la férrea gerencia del general Alfonso Rabar, PDVSA arrancó y tuvo muchísimas cosas buenas por año. Hoy en día PDVSA no es un carro chocado, es un carro de pérdida total y los carros de pérdida total no se reparan. Es decir, hay que hacer una nueva concepción de lo que es la industria petrolera.
Ahora, ¿cómo se hace? Yo siempre pienso que lo primero que hay que hacer es una ley orgánica de hidrocarburos, no, no por burocracia o no porque se requiera hacer una ley orgánica de hidrocarburos distinta, no, sino que las leyes, y en este caso una ley petrolera, simplemente va a reflejar la visión de la industria petrolera que nosotros queremos. ¿Qué queremos nosotros en una industria petrolera? Bueno, en primer lugar hay que definir qué estructura queremos. Ya se ha hecho el esfuerzo, o sea, no, no es que esto va a ser que estamos inventando, y se ha hecho el esfuerzo y creo que hay un gran consenso. ¿Qué industria se requiere? Una industria con capital privado. El problema no es la palabra privatización, el problema es cómo se incorpora el capital privado, no es el qué, es el cómo se hace. Pero ¿qué queremos? Queremos una industria petrolera ultramoderna de primer mundo, con muchísimas industrias privadas, con empresas mixtas también funcionando, y a lo mejor una empresa estatal pequeña, pero eso sí, que se le exige lo mismo que se le exige a cualquier empresa privada. En Noruega, el 67% del capital es del Estado. Dicen, no, que en los países árabes son del Estado. No, no son del Estado, es de los jeques que andan cuidando su capital privado. En México es estatal y tiene muchos problemas. En Ecuador y en otros países como Rusia, como China, son estatales, pero conviven con muchas empresas privadas. Es decir, hay muchas maneras de hacer las cosas. Hay muchas maneras y en el caso nuestro tenemos que adoptar una manera. Creo que la manera es la que el consenso que hay respecto a la estructura. Ahora, otra cosa muy importante es el rol del Estado. Hay quienes piensan que el Estado debe, bueno, dejar que eso funcione y regularlo. Yo creo que el rol es mucho más completo. No me gusta usar palabras, porque las palabras a veces desdicen las cosas, o no dicen nada. Pero sí pienso que un Estado debe, en primer lugar, diseñar la política petrolera. Eso es inevitable que los Estados diseñen la política, pues son los representantes del país. Pues, ¿qué vamos a hacer con el petróleo? ¿Hacia dónde vamos? El gas, el petróleo, de las exportaciones, la refinería, todas esas cosas que se manejan en una política petrolera, qué hacer con el petróleo. Y en nuestra circunstancia particular, el Estado debe coordinar o estimular una nueva ley orgánica de hidrocarburos. Y cuando digo una nueva ley orgánica, también hay consenso en que esa ley orgánica debe tener agencias de energía, pero que tenga ronda de energía que subasten, perdón, agencias de energía que hagan rondas, que seleccionen los paquetes energéticos, que hagan rondas, que subasten esos paquetes energéticos con mucha liberalidad en cuanto a los impuestos y las regalías. Pero esa es la manera moderna de interactuar con rondas, con subastas, para lograr empresas privadas que trabajen en esto. Y eso debe coordinarlo de alguna manera, es decir, debe coordinarlo el Estado venezolano, pues, o incentivarlo. Y lo otro es, el Estado debe regular, y regular es monitorear y es fiscalizar. Eso es muy importante y en un ministerio que no sea un ministerio pobre. Lo otro es el rol de los PEP. Hay quienes dicen salirnos de los PEP, que los PEP no sirven. Bueno, vale, pero si por qué tanto esos países están metidos en los PEP más o menos regulan el mercado. Yo sí pienso que debemos permanecer en los PEP, pero claro, este, permanecer en los PEP porque a veces el OPEP cumple un rol pues, que regula el mercado, suben, bajan los precios, ese millón de barriles que cierran o que abren. Y otra cosa muy importante es el uso de los beneficios. Lo que decía, porque yo le decía que básicamente uno debe pensar en la estructura, debe pensar en el rol del Estado, pero hay otra cosa más importante, yo diría lo más importante en el futuro de la industria petrolera, que es para qué está la industria. Si la industria no va a servir para ser el pivote del desarrollo del país, dejémoslo así. No se trata de que se produce mucho petróleo y uno se llenan, o peor, que hay inclusive la buena intención, como en los años 70 y sucede lo que sucedió, pues. Porque tenemos que estar muy claros en esto, ¿para qué es la industria? Para provocar el desarrollo sustentable de Venezuela. En los años 70 pasó algo que tenemos que analizarlo para que no nos vuelva a pasar. El primer gobierno de Andrés Pérez tuvo éxito maravilloso. Bueno, podemos nombrarlo, que si la Mariscal de Ayacucho, adelanto de Guri, bueno, la nacionalización que fue exitosa. A lo mejor se pasaron un poco con el hierro y con el aluminio, pero bueno, tuvo muchísimas cosas, pero en el fondo, ¿qué sucedió? Que ese boom petrolero del 74, en apenas 9 años, en menos de 10 años, se convirtió en la devaluación, esa que transitamos desde el año 83 hasta nuestros días, pues. ¿Y realmente qué sucedió? Que no supimos administrar ese dinero. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, vamos a analizarlo rapidito, porque eso tenemos que evitarlo.
el gasto público no puede ser, no puede crecer, porque si crece el gasto público simplemente viene una inflación y es como algo como muy blando. Por otro lado, ese Estado tan gigantesco, lo que llamaban capitalismo de Estado, y ahora se llama petroestado, eso tampoco es bueno porque crea un Estado grandísimo que a la hora de la verdad es un Estado grandísimo y flácido y obstruye la empresa privada. Esas cosas hay que pensarlas en el futuro para qué hacer nosotros con las utilidades, con los beneficios que genera la industria petrolera. Perdón. Rafael, entonces, ¿cuál sería la opción para qué hacer con la industria petrolera y cuál sería la mejor función que lleve a cabo el Estado? Ya tú mencionaste el control, la fiscalización, reforzamiento del Ministerio de Energía y Minas o como lo llamen, pero ¿cuál sería la función y cómo estaría diseñado ese Estado en los tiempos de la nueva democracia? Bueno, el Estado sería, hay una agencia de energía que es la que va a hacer elección, que es lo más independiente posible del Estado, del ministerio. Es una agencia de energía que se encargue de los paquetes, de buscar los paquetes energéticos, hacer las rondas con la menos política posible, con la mayor eficiencia. Un ministerio que se encargue de fiscalizar, un ministerio que se encargue de monitorear lo que está sucediendo. Previamente, el ministerio siempre tiene que hacer la política petrolera y, como un caso específico, bueno, trabajar, coordinar con el diseño de una nueva ley orgánica y la OPEP. Sí, yo sí creo que debe participar en la OPEP porque la OPEP tiene su sentido, pues ya tiene su sentido para Rusia, para Arabia, para todos esos países, pues. Hacer que la industria petrolera sirva para el desarrollo de Venezuela, que no suceda lo que sucedió en los años 80 y mucho menos suceda lo que ha sucedido en el 98 para Para que acá. no suceda lo que llaman la enfermedad holandesa. Sí, aquí hay una mezcla de tres cosas. La enfermedad holandesa, el efecto Venezuela de Pérez Alfonso y el síndrome de Estocolmo. Esas tres se combinaron en Venezuela. La enfermedad holandesa básicamente explica que una industria tan fuerte debilita a las otras, pues porque el país se pone a importar, es más fácil importar, la competitividad no es necesaria porque la industria es tan grande que debilita a los demás. Y a la larga sucede lo que sucedió en Venezuela, pues. Simplemente que había un Estado gigantesco y unas empresas que estaban acostumbradas a tener subsidios, acostumbradas a ser protegidas, acostumbradas a no competir, bueno, y entonces no hubo seriedad con lo que decía la Pietri, porque la Pietri decía, oye, que en todas partes el ciudadano, el Estado vive el ciudadano, pero aquí el ciudadano vive el Estado. Nos acostumbramos a esperar el estornudo de un jeque árabe para que subieran los ingresos y todo estaba mucho mejor. Eso hay que evitarlo, o sea, porque entonces eso es parte de la enfermedad holandesa. Pero también está lo que dijo Pérez Alfonso. De Pérez Alfonso yo considero que es importantísimo, muy poca gente lo explica. El efecto de Venezuela de Pérez Alfonso dijo, señores, si nosotros seguimos con él decía, vamos a dar eso bajo tierra porque se revalúa 1 millón de barriles, pero eso no es no es lo sustantivo. Lo que él decía, mira, está entrando demasiado dinero. Ese dinero nos va a pasar indigente que saque el primer premio de la lotería y comienza a comer 7 veces al día y se descompensa. Eso le va a pasar a Venezuela y Venezuela va a ser un país descompensado. Y esa descompensación se va a llamar efecto Venezuela. Eso es muy claro y nos pasó. Es decir, no era una economía real, es lo que decía la Pietri. Un poco. Entonces, esas cosas hay que evitarlas. Y eso es importantísimo porque yo estoy seguro, aquí quedan 40 años de industria petrolera, por lo menos. Yo diría que hasta más. O sea que tenemos un horizonte para recuperar y se va a recuperar y vamos a llegar seguramente porque hay condiciones para que así suceda unos 4 millones de barriles y hasta más y vamos a exportar gas licuado del Caribe y vamos a tener una buena petroquímica. Pero si así general lo utilizamos otra vez para incrementar el gasto público, para dádivas, para proteger industria, simplemente nos va a pasar, vamos a volver a pasar el ciclo nuevamente de la enfermedad holandesa y eso hay que evitarlo. O sea, que la cuestión petrolera no solamente es de petróleo, es una cuestión de política. El Estado tiene su rol. Yo me atrevo a decir que el Estado no controla las empresas, las regula, pero el Estado controla el negocio, que es diferente. El Estado, o los venezolanos, o la nación, se inventa un organismo que no solamente esté integrado por el gobierno, sino que esté en las academias, que esté en las universidades, que estén
los colegios los colegios profesionales, algo, simplemente que diseñe una política que nos sirva a todos para evitar lo del pasado, porque lo del pasado sucedió y si no tomamos y si no hablamos de esto crudamente, nos vuelve a pasar nuevamente. Entonces, yo diría que son tres cosas. Uno, una organización, una empresa de primera con muchísimo capital privado, con empresas privadas o empresas mixtas también. Yo sí creo en las mixtas. Y con empresas, y si hay alguna empresa petrolera estatal pequeña, bueno, que funcione, pero siguiendo las pautas rígidas, porque PDVSA funcionó también muy bien en un momento determinado, pero tiene que ser una muy pequeña en todo caso. Y toda esa cuestión más o menos se resume en esas leyes orgánicas que han hecho hasta ahora, pues. En sí veo entonces que coincides en muchos aspectos con la intervención que tuvo Edmundo González, presidente electo, y María Corina Machado, vicepresidenta electa, en en la convención que hubo en Estados Unidos relacionada con la industria petrolera llamada CERAWIC, en la cual hicieron la ponencia de la Full Privatization of the Oil Industry en Venezuela. Una ponencia que fue muy interesante porque ahí se plantea la privatización completa de la industria petrolera. Funciona en Estados Unidos. Ahí los Estados Unidos de Norteamérica no tienen compañías propiedad del Estado. El Estado es solamente el recaudador de los impuestos sobre la renta y las regalías van a los dueños de la tierra porque el subsuelo también es dueño de los que tienen propiedad en la superficie. Entonces, ¿cómo ves, de acuerdo a tu opinión, cómo ves el plan que se planteó en esa junta de especialistas de, en este año en la CERAWIC de Houston por parte de nuestros líderes electos? Bueno, en lo fundamental lo veo correcto, las tendencias. Pues la tendencia es a que el Estado no opere y la tendencia es a que se incorpore mucho capitales privados. Eso lo veo, claro, hay bemoles, pues. O sea, yo propongo que, es decir, ellos ahí no definieron el rol del Estado, pues yo propongo un rol, pues, que no es que esté escrito en piedra, pero sí creo que el Estado no debe controlar las empresas, pero debe de alguna manera controlar el negocio, pues el negocio de una manera integral, el Estado o los venezolanos, es decir, porque hay una cosa, esto es mucho dinero, y si no lo controlamos nosotros, lo va a controlar otro, hablando de control del negocio. Pero sí, en general esa es la tendencia que hay, esa es la tendencia. Capitales privados y, bueno, y que operen fundamentalmente, que el Estado no opere, pero entonces hay que definir el rol del Estado. Pues, yo propongo una especie de rol del Estado y lo que sí quiero agregar, y yo insisto en esto, es el para qué, qué hacer con las utilidades. Dirán, eso no es petróleo, sí tiene que ver con el petróleo. ¿Cómo hacemos nosotros para que lo que produzca el Estado, lo que produzca el petróleo y el gas, pero lo que produzcan los hidrocarburos, sirva para el desarrollo de Venezuela? ¿Cómo hacemos para evitar esos errores que se cometieron la vez pasada? Por ejemplo, la regalía y el impuesto sobre la renta, en primer lugar, sobre todo la regalía, debe ser descentralizada muchísimo, bastante, pues, descentralizada hacia los estados y hacia los municipios. Por supuesto, el impuesto sobre la renta también, pero tal vez en menos cantidad, de menos porcentaje de la descentralización. Sin embargo, lo más importante es que eso no se utilice en gastos públicos, sino que se utilice en inversiones. Venezuela tiene que convertirse en un distribuidor de energía a nivel mundial, porque tenemos una reserva gigantesca. Yo no quiero entrar en números, pero el número que digan es gigantesco. O sea, Estados Unidos tiene apenas 40.000 millones de barriles y produce 13 millones de barriles. Vamos a imaginarnos eso, de reserva. Pero sí, tenemos muchísima reserva de petróleo, tenemos muchísima reserva de gas, tenemos en el Caribe posibilidades de hacer gas natural licuado y exportarlo, como hace Estados Unidos. Estados Unidos, el negocio de Estados Unidos parece que es Europa ahorita, vendiendo el gas natural licuado. Y tenemos también una petroquímica con muchísimas condiciones y tenemos refinerías. Es decir, tenemos que hacer una industria petrolera de primera, pero también debemos aprender a qué hacer para que eso sirva para el desarrollo del país. Pero no solamente eso, el juego energético tiene que ver con la electricidad.
que la estamos desperdiciando. Aquí se habla de que la mitad de la electricidad no tiene tenemos un potencial que es el doble de, o sea, una capacidad, y hablo en sentido petrolero, una capacidad instalada que es el doble o más del doble de la que funciona. En electricidad, en agua puede suceder lo mismo, no lo sé, pero tenemos potencialidades de energía eólica, de energía solar, porque tenemos mucho sol y tenemos mucho viento, pues, y así otras cosas, pues. Entonces, todas esas cuestiones tienen que verse en una conceptualización general y que permita, mira, somos un país no petrolero, somos un país energético. ¿Qué hacemos con esta energía? ¿Cómo hacemos para sacar el máximo dinero, el máximo provecho? Y hay un punto muy Eso, importante que mencionar, que es tampoco convertirnos en un exportador de materia prima, petróleo crudo, gas, sino que ese producto sea procesado en el país, refinado y se venda productos generados por por esa otra cadena de valor que es la refinación y por la cadena de valor de transformación de esa materia prima en productos adicionales con más valor, como el gas, todos los productos petroquímicos que pueden salir del gas y los productos de refinación que pueden salir del petróleo. Porque si no, lo que vamos a hacer es unos exportadores de materia prima como cualquier país tercermundista. Ese hub energético está orientado a que sea el país en la nueva democracia, el país que se especialice en energía y esa energía petrolera más las otras energías adicionales sirvan de motor a la maquinaria económica del país. totalmente de acuerdo. Yo creo que en la medida que va avanzando la industria, y pasó aquí, pues, o sea, pasó aquí hasta los 90 pues que íbamos de alguna manera exportando más productos elaborados. No solamente en energía, en todo, porque aparte que nuestra mayor potencialidad, nuestra mayor ventaja comparativa obviamente es el petróleo y la energía, pero también tenemos mucha ventaja en turismo, tenemos ventaja en hierro, tenemos ventaja en aluminio, tenemos ventaja en biodiversidad. Revisar qué hacer con el petróleo y cómo se hace para que el petróleo haga con el país. Es lo que yo más o menos Ahora, planteo. hay otras grandes oportunidades relacionadas con nuestra especialidad, que es la parte petrolera, que es lo de los yacimientos no convencionales, que lo he mencionado en varias conferencias y artículos que he publicado, en el cual Venezuela tiene también mucha oportunidad de desarrollar los yacimientos no convencionales, porque Venezuela, todo lo que es Occidente, en Occidente está la formación La Luna, que es la roca generadora de todo el hidrocarburo que se encuentra en la cuenca occidental, y en Oriente está la formación Orocual, que es una formación que tiene las mismas características de la formación La Luna, son calizas con alto contenido de materia orgánica, y que en algunos yacimientos que nosotros hemos visto, tanto en Oriente como en Occidente, en forma convencional, tal como lo está haciendo Estados Unidos, porque la producción actual de Estados Unidos, que era antes en 2005 era de 500, 5 millones. 5 millones de barriles diarios, y luego que empezó a desarrollarse y a dar oportunidad al sector privado, porque allá todo es sector privado, para que implantaran las nuevas tecnologías del fracking y de la perforación horizontal para esos yacimientos no convencionales, productores en lutitas, en Venezuela, adicional a los yacimientos convencionales, están esas grandes oportunidades. Lo que sí hay que tener claro nosotros como como conocedores de este tema, es que hay otras cuestiones que van en contra de esas industrias, que es ambientalismo extremo, extremista, que ha hecho que en muchos países no se implante la tecnología que Estados Unidos le permitió levantar su producción de 5 a 13 millones, y actualmente está
por llegar a su autosuficiencia, igual como lo llegó en la producción de gas. ¿Cómo ves ese punto? Yo creo que es muy importante. Yo creo que uno de los grandes fenómenos que ha habido en la geopolítica del siglo XX y XXI es la lutita. O sea, la lutita fueron esos dos grandes, bueno, la fracturación, el fracturamiento tenía toda la vida, pero la perforación horizontal más el fracturamiento generaron que Estados Unidos casi que triplica la producción en 20 años, chicos, de 5 a 3,5, o hasta 14, no sé si podría llegar a 14, pero eso fue algo extraordinario realmente y cambió la geopolítica porque ya el petróleo, en vez de estar, como decía Kissinger, en una serie de conferencias que Dios le había dado, le había dado la oportunidad de hacer una civilización impensable, pero que se alimentaba con una sangre de unos bárbaros, que eran los árabes y nosotros, obviamente, se logró, oye, lograron, hicieron algo que es impensable en los 70 cuando Carter, cuando aquel embargo, comenzaron la famosa estaflación, entonces dijeron, vamos a sustituir el petróleo, la energía alterna, y la alterna la consiguieron en el mismo petróleo, con la lutita, pues. Así Son es, fenómenos que se han dado, y entonces la lutita no solamente cambió la geopolítica en el sentido de que Estados Unidos, bueno, que mejoró su índice de autosuficiencia, que el recalentamiento no tiene que ver sino con un ciclo geológico de 11.000 años, algo así. Bueno, puede ser. Yo eso no. Pero de todas maneras, sí tenemos que hacer que el petróleo contamine lo menos posible. Y de hecho, el petróleo ha contaminado lo menos posible. Cuando tú y yo trabajábamos en los pozos, ¿tú te acuerdas esa laguna negra? ¿Cómo que se llamaba? El foso. El foso de la fosa. desperdicio. Sí. Eso se quedaba así y eso, cuando ya en los 90 ya la gente iba y los de ambiente y le ponían un tremendo jardín. La perforación vertical hizo que, bueno, que una sola localización. La gasolina que antes era con plomo, ahora es gasolina verde. O sea, el petróleo lo ha hecho. Sí, porque una cosa es la protección ambiental, eso que nombras de la limpieza, la basura, eso es una cosa, pero lo peligroso es la tendencia actual a creer que el hidrocarburo y las emisiones producidas por anhídrido carbónico y metano de los hidrocarburos produce el calentamiento global y yo lo he expuesto en muchas Sí, presentaciones sí, y en mi realmente es libro más una cosa muy reciente, innovadora. que Pero también, eso es producido por fenómenos cósmicos de la relación entre la Tierra y sus órbitas alrededor del Sol. Entonces eso está ahora, comprobado y sí vería con mucha preocupación que se vayan a querer implantar en Venezuela lo que se ha implantado en otros países como en Europa, que no se puede perforar pozos para hacer fracking, en Inglaterra, en Colombia y en otros países de Latinoamérica donde eso está prohibido. Entonces, por una parte vas a quitarle al país una gran oportunidad de desarrollar esos claro, claro. recursos que están ahí, porque está bien, la industria petrolera como tal, nosotros, cuando trabajamos en esa empresa PDVSA Azul del primer mundo, existían normas, leyes, Total, total. procedimientos para evitar la contaminación ambiental, que es otra cosa. Y Para lo malo minimizarla, es pues. que vayan a querer implantar, y lo dije en un video también, a querer implantar secuestro de CO2 porque separarlo, comprimirlo e inyectarlo. Eso sí sería grave porque con cualquier análisis económico que uno haga y le mete ese costo dentro de los costos, va a ser muchos de esos campos que se estarían ofreciendo para desarrollar van a ser antieconómicos, porque con cualquier análisis económico básico que uno haga y le mete ese costo, ahí no, Sí, pero máxime cuando, la tecnología van variando. máxime cuando la industria petrolera en Estados Unidos, que se ha desarrollado con las nuevas tecnologías del fracking, ya Estados Unidos prácticamente ya no sigue esa política del calentamiento global. Ya eso se acabó y lo que dicen las nuevas autoridades es perforen, señores, perforen.
Así es. Entonces, Sí, sí, es tenemos la bastante gran eso. oportunidad de que Venezuela perfore y desarrolle su industria petrolera como lo está desarrollando Estados Unidos, porque ¿a quién hay que seguir? Si Estados Unidos ha tenido tanto éxito en su industria petrolera, bien sea la convencional como la actual, ¿por qué no seguimos ese ejemplo Sí, tecnológico y político petrolera que han llevado a cabo para ser tan prósperos? obviamente, obviamente, nosotros no podemos estar, yo sí creo que hay que tomar las máximas medidas ambientalistas posibles ahora, pero uno no puede estar, vamos a desaparecer la industria, no se puede. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? No, no los venezolanos, ¿de qué va a vivir el mundo? O sea, mañana vienen y dicen que hay que matar todas las vacas porque producen metano. Bueno, hay que convivir con el metano, pues. Es decir, el mundo no es matemática, no es 2 más 2 más 4, son estrategias políticas. Y yo pienso que en cuanto a la energía alterna, por supuesto, lo voy a poner ahí una barbaridad, pero la captura y almacenamiento de carbono, la energía solar, la eólica, ninguna ha sido disruptiva. En cualquier, la tecnología hacen que en cualquier momento a lo mejor la captura de una tecnología disruptiva a unos costos mínimos. O a lo mejor algún día la electricidad, la solar es disruptiva y se acabó el petróleo. Bueno, pero esa es la economía, pues. La economía es la que nos va guiando. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Producir petróleo lo más limpio posible. Y es lo que hace el mundo. Nosotros no somos quien para... Y Así no es es. llegar al extremo que está Europa que no produce. Y mira, y te voy a decir, tú lo sabes igual que yo, que eso de que el fracking contamina, eso lo que gaste mucha agua, pero no contamina. O sea, contamina tanto como cualquier otra actividad. Sí, Entonces, bueno, son cosas que existen, pero nosotros no podemos pararnos en eso. No tenemos que producir para petróleo limpio, nada. maximizar nuestra producción, ir hacia la producción de petróleo, de gas, la exportación, la manufactura, hacia la cuestión energética, y que esa energética se proyecte hacia otro país, porque este es un país con demasiadas posibilidades. No podemos seguir saliendo raspados en la parábola de los talentos. Estamos Muy bien. raspados hace tiempo. Excelente, Rafael. Ahora, ¿cuál sería tu mensaje final para los ciudadanos venezolanos, tanto los que están allá como los que estamos en la diáspora, sobre el futuro petrolero de Venezuela? Yo creo que es inevitable el futuro petrolero de primera. Es inevitable que tengamos un nuevo país y eso sí, lo que no es inevitable es que el futuro sea radiante. Es inevitable que tengamos un nuevo país y tenemos que meternos en la cabeza que tenemos que hacer que sea inevitable que ese país fracase. Es decir, y nosotros tenemos muchísima gente. Yo pienso que la diáspora ha multiplicado el talento, sobre todo en nuestros muchachos, porque uno ya irá un año, una cosa de esa. Pero nuestros muchachos son gente mucho más preparada. Y el otro día me dijeron en una conferencia, ¿qué opinas tú de que si se vienen o no se vienen los que están afuera? Y yo dije, no, vale, es que no tienen que venirse, seguramente. Por computador ahorita trabaja todo el mundo, desde Turquía, desde Afganistán. Es decir, es un mundo absolutamente diferente que nos corresponde. Lo que tenemos es que creer en eso, creer en nuestro talento. Muy bien, gracias, Rafael. Y No, gracias a ti, hermano. aprovecho la oportunidad para a nuestros seguidores y los que han podido ver esta entrevista, se suscriban al canal porque ahí van a tener la oportunidad de ver todo el material que está ahí, que hemos he creado en mi misión de compartir conocimientos y Excelente, experiencias en excelente. esta etapa de la, de la, del retiro. Y entonces ahí van a tener oportunidad. Muchos material del que está ahí es el que está contenido en mi libro, como este de la última edición, Integrated Hydrocarbon Field Management, que ahí está, y está también de edición en español, y que ahí están, todo eso están en videos cortos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista de política petrolera como este que acabamos de finalizar. Gracias, Rafael, y seguimos en contacto. Gracias a ti, muy amable, Lilian. Que sigan los éxitos.